Ya estamos entrando a la recta final de esta epístola a los Gálatas y vamos a continuar con el tema que teníamos en la semana antepasada, levantar al caído es responsabilidad de todos. Esta es la segunda parte. Así que vamos a Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 6. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. Así dice el Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Oramos. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de una vez más poderme dirigir a tu congregación, Señor. Yo reconozco, Señor, que no estoy capacitado para hacer esta labor. Por eso te suplico que sea yo un instrumento en tus manos, que me uses. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados, que mis pecados no estorben. Úsame, Señor, a pesar de mí, a pesar de mi humanidad. Te ruego, Señor, por los hermanos acá reunidos, que prepares su mente y su corazón, Señor, para que juntos en esta noche podamos aprender. Lo mismo, Señor, te ruego para los amigos y hermanos que nos ven a través de las plataformas digitales. Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor nuestro, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Ya como es costumbre, déjeme darle un breve contexto de la carta para que ese contexto de esa carta usted lo va a tener grabado totalmente en su mente, porque en la repetición está el aprendizaje. Recuerde que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Galacia porque se habían infiltrado unos falsos maestros que estaban enseñando que estaba bien Jesús, que ellos creían lo mismo, pero que hacía falta algo aparte de creer en Jesús, y que era la circuncisión. Por esa razón Pablo se ve en la necesidad urgente de mandar una carta a Galacia para contrarrestar todo ese tipo de enseñanzas. Y en los primeros 4 capítulos de esta carta, Pablo repetitivamente, una y otra vez, les ha venido enseñando a los Gálatas y a nosotros también, de que la salvación es únicamente por fe en nuestro Señor Jesucristo, sin necesidad de obras de la ley. Así que usted fue salvo, yo fui salvo, no porque hubiera algo especial en nosotros, no porque hiciéramos algo, no porque nos abstuvimos de hacer algo, sino por la fe en Jesús. Y esa fe es un regalo de Dios. Y en esos primeros 4 capítulos, Pablo viene hablando, enseñando, como le digo, repetitivamente, de la justificación por la fe.
Pero cuando llegamos al capítulo 5 y 6, hay un cambio. Y entonces él comienza a pasar de la doctrina a la práctica, a la vida práctica. ¿Cómo se ve esa doctrina? ¿Cómo se ve la teología en la vida diaria? Recuerde, mi hermano, que lo que hemos venido diciendo es que si usted tiene la teología correcta, eso debe de verse en su forma de vivir una forma correcta. Por eso cuando llegamos al capítulo 5, vemos un llamado del apóstol Pablo a andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque aquellos que andan en el Espíritu, los que son gobernados por el Espíritu, no van a satisfacer las obras de la carne. No van a estar deseando lo que el mundo desea. No van a querer estar practicando lo que el mundo practica, porque son gobernados por el Espíritu. Y en ese capítulo 5, en el versículo 25, vuelve otra vez y se lo recuerda. Y es como si Pablo les dijera: recuerden que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y les dice: ya que vivimos por el Espíritu, estaban muertos, pero el Espíritu nos dio vida. Y si el Espíritu nos dio vida, entonces andemos, sigamos, vivamos cada etapa, cada parte de nuestra vida, donde sea que estemos, guiados por el Espíritu. Y llegamos a este capítulo 6, donde el enfoque en estos primeros 6 versículos es que los creyentes que son guiados, que son gobernados por el Espíritu, que aquí él lo llama, vosotros que sois espirituales, dice, ahora deben de restaurar al hermano que peca. Mis hermanos, el pecado es una realidad, no solamente en el incrédulo, sino también en los cristianos, en la vida del creyente, porque pecamos. Entonces es una realidad y no vamos a decir nosotros: bueno, yo en otro tiempo podía cometer una falta de esas, pero ahora ya no, yo soy exento de eso. No, es real el pecado en la vida del creyente, porque todavía nosotros luchamos con esa naturaleza, con el viejo hombre. Tenemos esa lucha. Y en el capítulo 17, en el capítulo 5 del versículo 17, dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. De manera, mi hermano, que como el pecado es una realidad, y si alguien lo niega, dice Primera de Juan en el capítulo 1, versículo 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Santiago en el capítulo 3 dice que nosotros ofendemos muchas veces. Fíjese, ofendemos de diferentes formas. Pecamos con el pensamiento. Pecamos con nuestra manera de hablar. Pecamos porque muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y es pecado. Pudiendo venir a la iglesia un día viernes, un día martes, el domingo, preferimos quedarnos en casa. El descanso, preferimos el descanso antes que un tiempo con el Señor. Sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Y eso también es pecado. De manera que los cristianos seguimos luchando también con el pecado, porque si no fuera así, esta exhortación que Pablo da de restaurar al que peca no estuviera aquí. Pero como es una realidad, entonces todos nosotros no solamente necesitamos exhortarnos unos a otros, sino también necesitamos la armadura de Dios, como le dice Pablo a los Efesios. En el capítulo 6, versículos del 11 al 13.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, verso 13, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora bien, también tenemos que aclarar este otro punto, porque el ser humano tiende a irse a los extremos. No, allá dijeron de que los cristianos pecan, entonces no importa cómo nosotros vivamos, de todos modos el cristiano peca y lo podemos tomar como una licencia. Pero eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tenemos esta naturaleza, pero nosotros, el deseo del cristiano debe de ser apartarse del pecado. Debe de ser buscar la santidad, rechazar todo aquello que es pecaminoso. Ese debe de ser nuestro objetivo, nuestra forma de vivir. Buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Para que de esa manera nosotros podamos honrar y glorificar a Dios. Mi hermano, recuerde, la santidad en un sentido práctico. Dice que la santidad en un sentido práctico es crecer a la semejanza de Cristo en conocimiento y obediencia a la palabra de Dios, en sumisión a su Espíritu. Y esto, mis hermanos, implica corregir todo aquello que es pecaminoso en nosotros y también en la vida de los hermanos. Prácticamente ese es el tema en estos primeros 6 versículos del capítulo 6. Restaurar al caído. Y quisiera que vayamos a nuestro texto base. Y he dividido este estudio en 3 puntos. Número 1, la responsabilidad del creyente espiritual en procurar restaurar al hermano caído. Número 2, la responsabilidad del creyente espiritual en ayudarle a mantenerse en pie. Y número 3, la responsabilidad del creyente espiritual en la edificación del hermano que ha pecado. Número 1, la responsabilidad del creyente espiritual en procurar restaurar al caído. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En el estudio pasado estuvimos tocando este versículo 1, pero lo vamos a retomar, quisiera ahondar un poquito más. Y decíamos que una persona, cuando se cae, cuando tropieza, lo primero, literalmente, cuando una persona se cae, lo que quiere hacer es levantarse. Y muchas veces uno se cae y se levanta, uno solo. Y lo primero es ver, a ver si lo vieron, para ver quién lo vio y quién no lo vio. Pero muchas veces si se cae, usted va a necesitar que alguien lo ayude dependiendo cómo sea la caída. Pues lo mismo pasa en la vida espiritual. Las palabras aquí del apóstol Pablo en el contexto no hablan de un pecador reincidente, no hablan de uno que vive en pecado, sino que dan la imagen de alguien que cayó en un pecado en el cual él pensó que nunca estaría ahí. Quizás es como cuando uno comete un error y dice, ¿cómo es posible que yo pudiera hacer eso? O un pecado y usted dice, pero ¿cómo es posible? Ahora con la prisa que venía yo quería pitarle a una persona que estaba delante, que el semáforo había cambiado, ya iba a cambiar por segunda vez y el señor como si se había quedado en blanco y no pasaba. Y entonces ya después cuando ya vi que el semáforo iba a cambiar,
le comencé a pitar, ¿verdad? Pero el pito de esa camioneta es como duro y yo, entonces por quererle hacer un pito que le digo que si cualquiera que dice, uy, qué violento viene ese hombre. Pero no venía yo así tan violento y no que dije, pero ¿qué me pasó? Entonces es más o menos así, estar sorprendido de algo, que decir, ¿cómo es posible que pudiera hacer esto? Y esa palabra sorprendido en el texto puede indicar que fue visto mientras hacía la falta, pero también tiene la idea de un hombre que él mismo es sorprendido por la misma falta. Dicho de otra manera, el creyente no cometió el pecado con premeditación, sino más bien bajó la guardia pensando que era capaz de resistir. Mi hermano, y ese es un gran problema. Muchas veces podemos pensar que podemos manejar el pecado. Yo sé hasta dónde llego, yo sé cuál es el límite. Yo tengo un límite, no voy a pasar ese límite. Y el cristiano comienza a jugar con eso, y cuando se viene a dar cuenta, el pecado ya lo tiene bien enredado. Y ese es el problema de vivir bajo nuestros propios criterios. Ese es el problema de pensar, no, yo sé cómo llevar, no, yo puedo, de creerse autosuficiente. Por eso el apóstol nos llama una y otra vez a vivir en dependencia del Espíritu. Porque nosotros, mis hermanos, el ser humano es fácil de engañar. Fácilmente somos engañados. Usted es fácilmente engañado con algo que usted mira en las redes sociales. Hoy con la inteligencia artificial uno dice, mira, ¿y eso qué fue? Hasta que llega los jóvenes y dicen, no hombre, si eso es inteligencia artificial. Pero somos engañados, el ser humano es engañado fácilmente. Mire, es más fácil que usted crea una mentira que escuche en la calle a creer la verdad. Somos más propensos a creer la mentira que a creer la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios se tiene que creer espiritualmente. Pero muchas veces estamos tan enfocados en las cosas carnales que solo jalamos para ese lado. Y queremos vivir bajo nuestros criterios y no andar en el Espíritu. Ahora, volviendo al texto, la responsabilidad de restaurar a los que tropiezan, aunque cometan los pecados más serios, recae sobre aquellos miembros de la iglesia, y dice aquí que sois espirituales. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Pero ¿cuáles son los creyentes espirituales? Obviamente los creyentes espirituales no son aquellos que se creen superior a los demás. No son los que piensan, no, yo ya estoy en otro nivel, yo estoy más alto, yo ya no puedo llegar hasta ahí porque yo ya estoy más arriba. Ya son aquellos que piensan que hasta caminan en las nubes. No, esos no son los espirituales. Los creyentes espirituales son aquellos que viven en dependencia del Espíritu. Son aquellos que están llenos del Espíritu, que son caracterizados por el amor, por la humildad, por la misericordia. En pocas palabras, son aquellos que se parecen a Cristo, que tratan de imitar a Cristo en cada aspecto de su vida. Pues aquellos que se parecen a Cristo deben de restaurar al que cae con un espíritu de mansedumbre. Esto quiere decir, debe de hacerse de manera humilde, no criticando, sino sirviendo de la mejor manera. Mire, los que son sorprendidos en alguna falta, como dice aquí el texto, los que necesitan es ser restaurados. No se debe ignorar el pecado, decir, lo vamos a pasar por alto, lo vamos a cubrir, no. No deben de ser excusados, no. Pero tampoco pueden ser excluidos.
No deben ser señalados, no deben ser destruidos, sino que deben ser restaurados. Y la palabra aquí para restaurarle viene del griego catartizo, y el significado literal es remendar o reparar o volver a la forma original, como estaba. También en un sentido metafórico se usaba esta palabra para restablecer la paz entre dos personas que habían tenido un pleito. Catartizo significa poner en orden, restaurar, llevar al estado anterior. También era usado como en la medicina, como para poner un hueso otra vez que se había, nosotros decimos se zafó. Cuando una persona dice, no, solo se zafó, para que lo vuelvan al estado original, o que se quebró, que estaba dislocado. También era usado para eso. Y en Hebreos, capítulo 12, versículos del 12 al 13, leemos y dice el escritor a los hebreos: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Ahora, ¿cuál es el primer paso para la restauración? Reconocer la falta, reconocer el pecado y apartarse. Y luego el hermano que ha sido perdonado por Dios, lo mencionábamos en el mensaje pasado, también debe ser perdonado por la iglesia. Ya no debe de ser señalado, no debe de llevar un estigma, porque nosotros, el ser humano tiene eso, nunca no se le olvidan las cosas. Y siempre no se le olvidan las cosas malas. Entonces tiende a estar señalando, a estar diciendo. Pero si Dios ha perdonado a un hermano, nosotros también debemos de perdonarle. Y termina diciendo el versículo 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El verbo que Pablo usa aquí es un verbo en presente, que nos está mostrando la necesidad que nosotros tenemos de estarnos examinando, de estar en una vigilancia continua, de tener atención a nuestra propia vida. Es decir, el llamado es: mira tu propia debilidad. Mira que somos propensos nosotros también a cometer el mismo pecado. ¿Y cómo te gustaría ser tratado? Así que de la manera que te gustaría ser tratado, de esa misma manera debemos de tratar al hermano que ha caído. Punto número 2, la responsabilidad del creyente espiritual en ayudar a mantenerse de pie al caído. Versículos del 2 al 5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Mire, aquí vemos el llamado, no solamente es ayudar a levantar al que se cayó y después que él siga como pueda. No, es ayudarlo a levantarse y es ayudarlo a que se mantenga en pie, a no dejarlo solo. Por eso dice el apóstol: sobrellevad las cargas los unos de los otros. En este contexto representa cualquier problema, cualquier obstáculo que el creyente tenga para poder pasarlo por sí mismo. Si él no puede, si necesita ayuda, para eso están los hermanos, para ayudarlo. Dicho de otra manera, estas son las tentaciones que pueden llevar al creyente a ese pecado que lo hizo caer. Y entonces
La obligación, digamos, nuestra sería guiarlo, llevarlo de la mano, ayudarle a sobrepasar los obstáculos. El creyente espiritual que ama a su hermano no solamente le ayuda a levantarse, sino que también se va a tomar el tiempo, va a estar a la disposición del hermano para escucharlo, para aconsejarle, para animarlo, para orar por él, para orar con él, para que de esa manera pueda salir adelante. Ahora, cuando un creyente no quiere dejarse ayudar y él dice, no, yo puedo solo, eso no es una muestra de espiritualidad, sino que es una muestra de orgullo. Porque el orgullo nos puede hacer pensar, no, yo puedo solo, yo no necesito de nadie. Pero Pablo hace un llamado a la iglesia y el llamado es que llevemos las cargas los unos de los otros. En Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mi hermano, Dios con frecuencia va a usar a nuestros hermanos en la fe para ayudarnos a llevar esas cargas que nosotros no podemos solos. Llevando las cargas para no desanimarnos. Mire, cuando uno está pasando un problema y fácilmente quizás uno en medio de las dificultades está como propenso a desanimarse, a perder la fe, el saber que los hermanos en la iglesia están orando por usted o por mí, eso nos hace sentir bien, nos anima. Porque esa es una forma también de llevar las cargas los unos de los otros. Cuando usted está en un problema y pide la oración a la iglesia y la iglesia comienza a orar por usted. Y alguien le llama por teléfono y le dice, hemos estado orando por usted. Eso también lo anima. Y esa es una forma también de llevar las cargas los unos de los otros. Cuando nosotros estábamos pasando con el problema con Fernando, yo saber que la iglesia oraba por nosotros para que nuestra fe no faltara, eso me hacía sentir fortalecido. Eso me hacía sentir bien, saber que había toda la iglesia orando, uniéndose a la petición nuestra para que Fernando pudiera tener su milagro. Eso nos hacía sentir bien y nos minimizaba la carga. Esa es otra forma, mis hermanos, también de llevar las cargas los unos de los otros, cuando oramos por las necesidades de los demás hermanos. El apóstol Pablo, aunque él estaba fuerte en el Señor, en algún momento necesitó la ayuda de los hermanos para no caer en desánimo. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Mis hermanos, cuando los creyentes llevan las cargas los unos de los otros, entonces estamos cumpliendo lo que dice el texto, la ley de Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La ley de Cristo es el amor. Y ahí se cumple toda la ley.
En Gálatas 5:14 Pablo retoma las palabras de nuestro Señor Jesucristo y él dice que toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su hermano, usted lo va a confrontar por su pecado. Porque el confrontar un pecado no es carencia de amor. Y nosotros muchas veces confundimos eso. Cuando es confrontado con el pecado, lo que nosotros quizás inmediatamente pensamos es: como le caigo mal, todos los defectos me miran. Pero confrontar el pecado, mis hermanos, es parte del amor. Porque no solamente se señala el pecado, sino que también se da la ayuda para que pueda salir de ese pecado. Tiene la palabra de Dios. Gálatas 6:3 dice: porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Una de las principales razones por las que los cristianos no se toman la molestia de ayudar a los hermanos que caen, que no se toman la molestia en ayudar a llevar las cargas, es el orgullo. Es pensar que nunca van a tener la necesidad, se creen importantes, piensan que están en otro nivel. Entonces dice Pablo, el que se cree algo, en realidad no es nada. El orgullo te lleva a pensar que eres algo. El orgullo nos lleva a pensar que estamos en otro nivel de espiritualidad, que estamos en un nivel superior, pero Pablo dice, no es nada. Pero la humildad y el amor y la misericordia nos llevan a ver al hermano como algo importante, a pensar en las necesidades, a pensar que podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. El deseo de aquel que solamente tiene una religión externa es juzgar, pero el deseo de un cristiano genuino es mostrar amor y misericordia, aquello que él ya recibió de parte de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 5, Jesús dice que primero debemos de sacar la viga de nuestro propio ojo, y entonces vamos a poder ver bien la paja del ojo del hermano. Pero el que se cree algo, no siendo nada, según lo que dice el texto, él no puede verse esa viga, porque él piensa que está superior a todo. Y dice el verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, usted no se tiene que comparar con otro. Si después de examinarse, si después de ver su propia actitud, si después de ver su propia vida, si su vida está correcta delante del Señor, entonces usted, según el texto, tendrá un motivo de gloriarse de la forma adecuada, de gloriarse en el Señor, de gloriarse en la relación que usted tiene con Dios, de gloriarse en la fidelidad de Dios, en la obediencia que usted tiene, en cómo usted puede ayudar a otro, pero no debe de compararse con otro. Y dice el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí este versículo 5 pareciera que entonces se está contradiciendo con lo que ya dijo en el versículo 2 de llevar las cargas los unos sobre los otros. Pero en este versículo 5 utiliza un término diferente, que no tiene la connotación de dificultad, sino que la palabra que se utiliza aquí se utilizaba para las responsabilidades de la vida diaria de cada persona. Entonces, en el contexto, lo que está diciendo Pablo es que cada persona debe de cumplir con el llamado personal que Dios le ha hecho. Cada persona debe de cumplir con el ministerio, con su servicio a Dios. Y Jesús nos asegura a sus seguidores que
su carga es ligera. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Punto número 3, y con esto vamos a ir terminando. La responsabilidad del creyente espiritual en la edificación del hermano caído. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Muchos han dicho de este texto, según los estudiosos, que la primera enseñanza más popular del texto es la remuneración a los pastores, que deben de tener una buena remuneración a los que enseñan. Aunque ese principio se enseña en el Nuevo Testamento, no es lo que prácticamente podríamos decir que el texto aquí está diciendo. Porque este texto en el griego literalmente diría de la siguiente manera: el que recibe instrucción debe participar al lado de aquel que le enseña en todas las cosas buenas. Esa cosa buena viene del griego ágatos, que significa excelencia espiritual y moral. Y la palabra partícipe viene también del griego koinoneo, que tiene la idea de una comunión fraternal. Entonces el texto habla de que el que enseña, como aquel que es instruido, debe de tener una relación íntima, una comunión íntima, fraternal. Mi hermano, termino con esto. Hemos visto acá en el texto que Pablo llama a la iglesia a prestar atención del hermano que cae, a ayudarlo, a restaurarlo, a tener cuidado de él, a caminar con él. Y ahora termina diciendo él que el que es enseñado como el que enseña debe de tener una relación estrecha. Deben de participar de todas las cosas buenas con referencia a la excelencia espiritual y moral, para que de esa manera juntos puedan darle gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.